Lazarus y Folkman son dos investigadores que han desarrollado un modelo teórico muy interesante para ayudarnos a entender cómo la interpretación de la realidad puede tener un efecto en cómo nos sentimos y cómo actuamos. En su modelo, estos autores hacen referencia a dos elementos muy importantes en la experiencia de estrés. Estos son la evaluación cognitiva y el afrontamiento. La evaluación cognitiva hace referencia a la interpretación que hace un sujeto de la situación en la que se encuentra. Si decide que se encuentra en una situación de estrés, debe poner en marcha estrategias de afrontamiento, que son los esfuerzos que hace para manejar esta situación. Veamos en qué consiste el proceso de evaluación cognitiva. Como te decía, es una interpretación que hace la persona de la situación en la que se encuentra. En primer lugar, acontece la evaluación primaria, es decir, la persona reflexiona si lo que está pasando es relevante o irrelevante para su persona, para sus objetivos y sus valores. Si considera que es irrelevante, simplemente dejará de prestarle recursos atencionales. Si cree en cambio que es relevante, intentará decidir si se trata de una situación positiva o negativa. Si cree que es una situación negativa que entra en conflicto con sus objetivos o sus deseos, posiblemente decida que se trata de una situación de desafío o de demanda. En tal situación, lo que hará es proceder a una evaluación secundaria, es decir, va a evaluar los recursos que tiene disponibles para darle respuesta a esta situación. Entre estos recursos tenemos que distinguir los recursos personales, por ejemplo, las habilidades, la forma de ser de la persona, la experiencia, los recursos sociales, como son el apoyo social, y los recursos de tipo más físicos o ambientales, por ejemplo, si tienes energía, si tienes tiempo, si tienes dinero. La respuesta de estrés surge cuando la persona percibe un desajuste entre la amenaza de la situación o el desafío de la situación y los recursos que tiene a disposición. Es decir, tú vas a experimentar mayor estrés cuando consideres que la situación es muy desafiante, pero no tienes los recursos necesarios para salir exitoso. Cuando una persona ha decidido que una situación es potencialmente amenazante o desafiante para su persona, lo que hace es barajar las opciones que tiene para darle respuesta. Las estrategias de afrontamiento hacen referencia a este esfuerzo, consciente o inconsciente, que hace la persona para manejar las demandas que pueden venir del exterior o del interior. Estos esfuerzos pueden ser tanto en términos conductuales o en términos cognitivos. Existen dos tipos de respuestas, aquellas que están centradas en el problema y aquellas que están centradas en la emoción. Las que están centradas en el problema intentan eliminar o erradicar la fuente de estrés, es decir, resolver la situación problemática. Mientras que aquellas que están centradas en la emoción lo que intentan es reducir la emoción de estrés, es decir, aquel malestar que la situación te provoca. Hay que hacer la aclaración de que no existe un modo único o ideal de afrontar una situación o un problema. Va a depender siempre del momento en el que te encuentras, la situación en sí misma, tus objetivos, tus valores y los recursos que tú tienes a mano en ese momento.